Y si te digo que usar ChatGPT te está atrofiando el cerebro en este momento, tu cerebro realmente tiene como un mecanismo de ahorro de energía que se llama economía cognitiva. Pero hoy no vengo a decirte que dejes de utilizar la inteligencia artificial ni nada de esto, ¿cierto? Al contrario, no para que haga tu trabajo mejor que tú, sino para hackear eso que se conoce como la plasticidad sináptica y lograr convertir a la IA en tu gimnasio mental personal. No sé, esto sería básicamente como ir al gimnasio y pedirle a otra persona que levante las pesas por ti. Pero tú eres el único o la única capaz de ver la belleza que había en la idea número 101, ¿cierto? O en la combinación de dos propuestas que no tienen como un sentido lógico, pero que juntas resuenan más emocionalmente con nosotros. Y si te digo que usar ChatGPT para ahorrar tiempo supuestamente te está atrofiando el cerebro en este momento. Y esto no es simplemente como que una metáfora para empezar este video así medio raro. Tu cerebro realmente tiene como un mecanismo de ahorro de energía que se llama economía cognitiva. Y cada vez que la IA piensa una idea por ti, entonces tu capacidad natural de conectar ideas está muriendo un poquito más. Pero hoy no vengo a decirte que dejes de utilizar la inteligencia artificial ni nada de esto, ¿cierto? Al contrario, vengo a tratar de enseñarte a utilizarla mejor, pero al revés. O sea, no para que haga tu trabajo mejor que tú, sino para hackear eso que se conoce como la plasticidad sináptica y lograr convertir a la IA en tu gimnasio mental personal. Así que bueno, prepárense porque lo que vamos es a entrenar en este momento. Y bueno, ya ustedes saben, yo soy Néstor Phoenix. Aquí en este canal no buscamos ni atajos ni caminos cortos, porque aquí lo que usamos es la creatividad y el pensamiento lateral para resolver problemas de todo tipo, de esos que parecen imposibles, ¿cierto? De empresarios, de proyectos, lo que sea. Y es que últimamente sobre este debate sobre la IA se ha dividido como en dos bandos, ¿cierto? Los que creen que es como el fin de la creatividad, así como la conocemos, y otros que ven la IA simplemente como una herramienta de trabajo. Pero hoy yo precisamente quiero proponer como una tercera vía. Una vía donde esa IA no es como un reemplazo inminente, sino que se convierte como en tu gimnasio mental, como les decía. Entonces, lo que vamos a hacer en estos próximos minutos es que vamos a analizar rápidamente cómo la IA está afectando nuestro proceso creativo y sobre todo cómo podemos usarla para fortalecer nuestro cerebro en vez de ayudarlo a que se siga atrofiando, ¿cierto? Entonces, lo que te recomiendo es que te quedes hasta el final porque cuando termine te voy a dar otro ejercicio práctico que te va a ayudar a cambiar la forma de combinar esta tecnología de la inteligencia artificial con cualquiera que sea tu trabajo. Para poder empezar a hablar de esto, tenemos que hablar un poquito de ciencia, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo de una forma un poquito más fácil para que todos podamos entenderlo. Entonces, tenemos que partir de la idea de que nuestro cerebro es algo increíblemente eficiente, ¿cierto? Y eso quiere decir que a veces también es un poquito flojo. ¿Por qué flojo? Bueno, porque nuestro cerebro siempre va a buscar como ese camino más fácil para resolver cualquier tarea, ¿cierto? Y esto pues es algo completamente natural, porque lo que hace es buscar como atajos para consumir la menor cantidad de energía y así conseguir resolver los problemas de forma más eficiente. Eso es lo que se conoce como economía cognitiva en el mundo pues, de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros le pedimos a una IA que haga todo ese pensamiento pesado por nosotros, lo que estamos haciendo es dejando de ejercitar precisamente esa capacidad que tenemos de hacer como nuevas conexiones para generar mejores alternativas. Y sobre todo estamos debilitando esa habilidad que tenemos para esforzarnos por obtener mejores resultados. O sea, lo que estamos haciendo es, literalmente, es que estamos atrofiando nuestra plasticidad sináptica. ¿Ok? Que es así como se llama esa habilidad que tenemos como para mantener nuestro cerebro siempre activo, aprendiendo cosas nuevas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Así se llama plasticidad sináptica. Entonces,
no sé, esto sería básicamente como ir al gimnasio y pedirle a otra persona que levante las pesas por ti. O sea, tú ves que el ejercicio sí da un resultado, pero tus músculos no van a seguir creciendo, ¿cierto? Eso es como una metáfora similar. En la creatividad pasa lo mismo. Si tú dejas que la IA sea quien conecte esos puntos, entonces esa capacidad tuya de pensamiento lateral, que es precisamente la habilidad de saltar entre ideas que son como aparentemente inconectables, esa habilidad se empieza a debilitar. Entonces, la clave aquí no es evitar usar la IA, sino usarla para que nos obligue a pensar cada vez más fuerte. Como ya les he dicho en otros videos anteriores, sabemos que la IA trabaja es como con probabilidades, ¿cierto? O sea, que predice la siguiente palabra o el siguiente píxel que viene a continuación basándose en lo que ya existe. Entonces, eso es lo que se conoce como pensamiento convergente, ¿cierto? Todo converge y él saca una predicción. Pero el pensamiento lateral, que es precisamente el que entrenamos aquí en este canal, es algo un poquito más divergente, o sea, lo contrario. Aquí lo que buscamos es el error creativo, ¿cierto? Como esa conexión absurda que al final termina siendo una idea genial, ¿cierto? Entonces, no sé, tú te preguntarás, bueno, ¿y esto cómo me ayuda a mí a mantenerme en una ventaja competitiva frente a la IA? Bueno, porque una de las formas puede ser, no sé, convertirnos en una especie de curadores de la información. Porque la IA puede darte 100 ideas promedios en, no sé, un segundo, pero tú eres el único o la única capaz de ver la belleza que había en la idea número 101, ¿cierto? O en la combinación de dos propuestas que no tienen como un sentido lógico, pero que juntas resuenan más emocionalmente con nosotros. Tú eres la persona que mejor sabe cómo hacer resonar una idea con otro ser humano, ¿cierto? Y cómo puedes combinar dos o tres conceptos para alcanzar una conexión más allá de los símbolos y de las imágenes que sea como capaz de sintonizar con otras personas desde nuestro ser, ¿no? Desde nuestra humanidad. Entonces, el mensaje aquí es que no te pongas a competir con la máquina en velocidad, ¿cierto? Sino que compitas en profundidad, en la capacidad de romper esas reglas de la monotonía para llegar a conceptos que las máquinas ni siquiera saben que existen todavía, ¿no? Aquí es donde precisamente pasamos de la teoría al entrenamiento mental puro, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que te voy a proponer un ejercicio que vamos a llamar la destrucción de ideas. ¿Cómo funciona la destrucción de ideas? Bueno, normalmente lo que hacemos es pedirle a la IA que nos ayude a mejorar una idea que le damos. Muchas veces hasta le pedimos que nos dé la idea desde el principio. Pero bueno, nada, no vamos a pensar en eso por el momento. Vamos a olvidarnos de eso y eso sí, la próxima vez que tengas un proyecto, un problema o algo que quieras resolver que parezca imposible, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir un prompt parecido a esto que les voy a decir. Entonces, bueno, Ian, aquí está mi idea, actúa como un crítico súper feroz y dame 10 razones por las que esto va a fallar estrepitosamente. ¿Por qué hacemos esto? Porque al obligarnos a defender nuestra idea o al pivotar esos proyectos ante críticas muy lógicas, estamos forzando a nuestro cerebro a encontrar como unas rutas laterales de solución. ¿Cierto? Estamos usando la IA para que golpee precisamente esas estructuras mentales y nos obligue como a construir propuestas que sean un poquito más fuertes, mejor cimentadas. Entonces, eso es utilizar la tecnología para potenciar tu plasticidad sináptica y no para reemplazarla, ¿cierto? Entonces, igual si yo quieres, yo les escribo un prompt aquí para hacer este ejercicio, que vas a encontrarlo seguramente aquí abajo fijado en los comentarios, para que puedas solamente como copiarlo y pegarlo no sé, en ChatGPT o tu inteligencia artificial que prefieras y comiences a practicar esta técnica que es simple pero muy poderosa y nos ayuda a pensar como ideas desde perspectivas blindadas frente a cualquier oposición lógica. Entonces, si nos ponemos a analizarlo, como que la verdadera relación entre la IA y la creatividad humana no viene de una sustitución, sino más bien de una simbiosis entre ambas. Porque el futuro no pertenece a los que saben utilizar prompts bonitos, sino a los que tienen una mente tan bien entrenada que pueden dirigir a la máquina hacia territorios inexplorados hoy en día.
Entonces, no sé, tu identidad como ser creativo no está en el resultado final, ¿cierto? Sino precisamente en ese proceso de búsqueda, en las dudas y en esa chispa humana que es la que nace de la resistencia, ¿cierto? Y de las ganas de hacer las cosas cada vez mejores. Entonces, bueno, mi gente, si este enfoque que es un poquito como más reflexivo sobre la mente humana les parece chévere, recuerden que bueno, en este canal no solo hablamos de herramientas, sino también de cómo convertir tu cerebro en tu mejor aliado para resolver problemas de esos que parecen imposibles y usando como siempre pues la creatividad y el pensamiento lateral. Entonces, ya sabes cómo es esto. Si te gusta este enfoque y quieres como seguir entrenando tu creatividad, suscríbete en este canal y dale bien duro a esa campanita. Pero sobre todo no te vayas a ir sin decirme cómo te va con el resultado del ejercicio que acabamos de poner hoy de la destrucción de ideas, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer en esta semana. Puedes escribirnos en los comentarios cuál es el problema que te gustaría que analicemos y bueno, aquí con muchísimo gusto podemos como hacer un clip dedicado exclusivamente a buscarle solución a los problemas que ustedes planteen. Entonces, bueno, ya saben, yo soy Néstor Phoenix y estoy aquí para recordarte que la mejor tecnología sigue siendo esa que tienes aquí entre las dos orejas, ¿ok? Así que no bajes la guardia, sigue entrenando ese músculo bien duro porque el día de mañana es lo que más vamos a necesitar, ¿ok? Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Un tremendo like se agradece y ya saben cómo es esto. Usted necesita una buena idea, Néstor se la crea.